Bueno muchachos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a presentar un tema bastante relevante, ¿no? Porque digamos, muchas veces habla sobre el análisis en no lineal estático, no lineal tiempo-historia, que yo lo voy a modelar de esta forma, ¿no? Pero recordemos que lo que al final uno tiende a presentar, pues es el informe, ¿no? Entonces digamos que de cierta forma, pues el informe debería de representar ya todo este trabajo que uno ha realizado. Entonces ahora la pregunta que nos vamos a realizar es, ¿y qué es lo que debería de ir en un informe, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco, digamos, de qué es lo que por ahí yo coloco en mis informes. Les voy a comentar un poco sobre este informe, porque por ahí que les puse algunos gráficos, digamos, interesantes, ¿no? Como para que puedan ahí verlo, ¿no? Como para que puedan entender un poco de lo que se va a realizar y puedan tener algunas ideas de qué es lo que puede incluir en el informe, ¿no? Acá les voy a comentar un poco sobre lo que tiene este informe, el por qué, y también sobre lo que no hay en este informe, y también sobre lo que, digamos, lo que no hay y lo que se podría poner, ¿no? Y un poco tal vez por qué no se puso, ¿no? Entonces, digamos, viendo el índice, básicamente primero es un término de, primero he eliminado todo lo que diga nombre de una empresa o diga nombre ya de otra empresa para evitar un poco ese tipo de problemas, y digamos que todo el informe pues inicia con lo que son aspectos generales, ¿no? Ojo que esto de que está basado en un informe laboral, ¿no? Así que en el caso de una tesis sería más o menos similar, ¿no? Salvo de que, digamos, hay una parte de lo que es toda una metodología, método de investigación, y lo que es la parte de la teoría pues se hace mucho más extensa, ¿no? Entonces es un poco la diferencia. Entonces, bueno, pero en este caso que estamos hablando sobre un informe laboral, ¿no? Se ha iniciado por una descripción del edificio y cuál es el objetivo, o sea, por qué estoy haciendo este informe, qué es lo que se busca, ¿no? Entonces, básicamente lo que se buscaba en este informe era un tema de lo que era analizar cómo se encontraría este edificio si es que tiene un elemento que, vamos a verlo acá, tiene un elemento, ¿no? Que son estos elementos de aquí, ¿no? Que se realizaron ensayos en, labora, en laboratorio porque tenía una particularidad, ¿no? No vamos a mencionar cuál, pero digamos que tiene una particularidad. Entonces, en este informe incluye incluso un ensayo de laboratorio. Entonces, primero aspectos generales, luego está un poco de lo que es la metodología. Lo que acá intento meter es, uno, cuál es la información empleada, ¿no? Porque te dan planos, a veces te dan otros informes anteriores que se han realizado, o tal vez hay ensayos del concreto, ¿no? Más o menos para ver de qué año es esta estructura, porque si es una estructura, digamos, de hace 20 años, probablemente haya corrosión, haya carbonatación, ¿no? Entonces por ahí que hay que, el informe de una evaluación puede ser mucho más grande, ¿no? En este caso estamos hablando de una edificación que no tiene muchos años, digamos, unos pocos años, unos 4, por ahí, unos 4, 3, ¿no? Entonces es una edificación, digamos, que no se necesita para realizar algunos ensayos, ¿no? Entonces por eso es que nos vamos directo para la parte ya de lo que es la parte del, perdón, estábamos en información empleada, ¿no? O sea, estos documentos que nos habían brindado, el estudio de mecánica en suelo, cosas así, ¿no? Entonces luego está un poco lo que viene a ser el tema de la metodología general, ¿no? Entonces, aquí básicamente sale un poco de algo ligero, ¿no? Se va a utilizar esta norma, ¿no? Casi todo el AC4117, y se va, y se va a realizar para dos tipos de sismo, ¿no? Tanto para el sismo ocasional como para el sismo raro. Digamos que para ver, ¿no? Cómo va a funcionar, ¿no? Bajo un sismo inferior, ¿no? Pero que es más probable que vaya a suceder, ¿no? Acá se habla un poco en general de qué es el análisis no lineal estático y no lineal tiempo historia. En el caso de que es un proyecto laboral, no es necesario que uno abonde, digamos, ¿no? En todo el tema de lo que es la parte teórica, sino es algo mucho más ligero, ¿no? Entonces acá está un poco el comportamiento, ¿no? de los materiales que se ha utilizado. Seguimos bajando, una vez que ya tengo los materiales, también tengo que ver cuáles son los tipos de plasticidades, ¿no? Bajo las cuales voy a decir cómo es que van a trabajar mis elementos estructurales en el rango no lineal. Entonces, posterior a ello, ¿no? Digamos, ya tengo mi elemento, sé cómo voy a realizar el análisis, cuáles son estos elementos que van a estar dentro. También tengo cada cuántos años vienen estos sismos. Entonces, lo que yo necesito saber ahora es cuánto es la respuesta, ¿no? O sea, si es que tengo una curva de capacidad que es así, ¿no? Bajo un sismo chiquitito puede ser que mi respuesta sea acá, ¿no? Y bajo un sismo más grande por acá, ¿no? Tal vez bajo el sismo de diseño puede estar por acá, ¿no? Entonces, yo necesito calcular cuál es esta respuesta, ¿no? Lo normal que yo veo es que utilizan el FEMA 440, ¿no? Pero digamos, lo que yo utilizo pues es el último, ¿no? El que es el método de los coeficientes acorde al AC 4117, en el cual se plantea esta metodología y es posible comprobarla manualmente, ¿no? Acá te presentan sus tablas, sus ecuaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo acá, luego más abajo, cuando vayamos a ver, se puede observar, digamos, que yo sí puedo obtener cuánto valen esos factores. Entonces, ahora, haciéndome un poco de cherry, digamos, en los cursos se muestra cómo se puede realizar de forma manual, ¿no? En todos los cursos que son análisis no lineal estático hay una plantilla, ¿no? Para que uno pueda realizar su propio análisis no lineal estático y corroborar que con lo que sale con lo del software, pues
estaría bien, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco, digamos que las consideraciones de los factores que se van a utilizar. Luego hay varias formas en las cuales uno puede calcular el desempeño, calcular el daño, ¿no? Una es mediante las derivas, ¿no? Hasus, a ver, Hasus primero tiene, digamos, acorde a cuál es el código bajo el cual fue diseñado y acorde bajo el cual es el tipo de estructura y acorde a los niveles, te plantea curvas de fragilidad, ¿no? Y acá yo dibujo las curvas de fragilidad y luego cuando veo el resultado leo las curvas de fragilidad, ¿no? Entonces, lo que te plantea no son valores, digamos, simples, ¿no? Sino lo que te plantea son valores de media y son valores de desviación estándar, pues para que uno pueda formular estas curvas, ¿no? Entender un poco lo que significa Hasus también es parte de nuestros cursos que nosotros brindamos, todos en pregrabado, pero con la posibilidad de que uno pueda realizar dudas, ¿no? Entonces, es que esto es importante que sea en pregrabado, porque si fuera online, nunca se va a coordinar, porque estos temas son temas que son muy poco recurrentes, y también porque no me daría tiempo de seguir grabando cursos, ¿no? Porque yo sigo, por eso ya en un año he sacado casi 10 cursos, porque al ser el curso pregrabado me da tiempo, acorde a mi propia disponibilidad, ¿no? Entonces eso es un poco lo bueno que están pregrabados. Entonces acá muestro yo mis curvas de fragilidad, y luego acorde al daño que vaya a obtener el edificio, por ejemplo, vamos a mostrarlo directamente para que... Entonces yo primero, como yo les mencionaba, o sea, yo puedo obtener cuánto es el punto de desempeño, y para ese punto de desempeño tengo un valor de desplazamiento, tengo un valor de cortante y tengo un valor de deriva, ¿no? Entonces, digamos que para dicho valor, no, bueno, acá lo que muestro son las derivas para el sismo ocasional, el de verde, ¿no? Muestro las derivas para el sismo raro, el de color azul, y muestro las derivas para el punto final de mi curva de capacidad. ¿Y esto por qué? O sea, ahora, un poco hablándoles sobre los informes, como yo trabajo en esto, digamos, he visto informes no solamente de Perú, ¿no? También he visto algunos informes que son de Chile, algunos que son de Suecia, entonces por ahí que, digamos, a mis informes ya los saco un poquito por acá, un poquito por acá, ¿no? Pero, y esto es algo que yo que lo he visto también, ¿no? Por eso ciertos formatos de imágenes que lo muestran más o menos acorde a lo que yo he visto, ¿no? Un poco para ponerlos en contexto. Entonces, acá, digamos, Hasus también tiene un estado de daño que es el de colapso. En este estado de daño que es en el colapso te dice, no, para esta deriva tu estructura va a colapsar. Entonces, digamos, si bien es cierto, bueno, estos son valores de la media de Hasus, ¿no? No es algo 100% cierto, pero si es que justo el edificio está por ahí, es una buena referencia, ¿no? Para, digamos, ¿no? Pero digamos, no es lo único que uno revisa para cuando uno quiere ver si tu edificio va a colapsar, ¿no? También tienes que revisar las deformaciones y las rotaciones, ¿no? Al menos en este edificio, que es un edificio de muros, ¿no? Creo que por ahí vimos una imagen, ¿no? De más o menos de cómo es el edificio, ¿no? Es un edificio que es de muros y algunas vigas. Entonces por ahí que uno ya se da ya la idea, ¿no? Entonces digamos, primero, esta es una de las tantas formas en la que uno puede usar. Otra es mediante rotaciones, ¿no? Que te puede brindar el AC4117 o que te puede brindar el ATC40. Y lógicamente eso también es parte de lo que se ve en nuestros cursos, ¿no? Por eso que un poco les dan sobre los informes, porque prácticamente esto es lo que les va a servir para realizar un informe y para entenderlo, ¿no? Entonces, digamos, esto de acá es uno de los criterios. Entonces ahora acá la norma peruana también te brinda un límite cuando uno trabaja con un análisis no lineal, tiempo, historia. En este informe se realizaron ambos, ¿no? El no lineal estático y el no lineal, tiempo, historia. Para el no lineal, tiempo o historia te muestran un límite de deriva, que es 1.25 veces la deriva máxima, o sea, 7 por 1.25 es 8.75. Entonces, si bien es cierto que es un análisis no lineal estático y no es completamente referente, igual yo lo coloco como una especie de referencia, ¿no? Porque al final, digamos que las conclusiones finales se van a sacar en función del análisis no lineal tiempo o historia, pero también quiero ver qué tan representativo es mi análisis no lineal estático, ¿no? Entonces, por ahí que también se van a colocar estos valores, ¿no? Ahora, si nosotros seguimos bajando otro poquito más, vemos, bueno, aparte de esto, vemos en Hasus, que era lo que nosotros queríamos ver, pero que me había movido un poco. Por ejemplo, para lo que es el sismo ocasional, uno puede trazar en una deriva ahí de 5 por 1000, ¿no? ¿Cuánto es que son sus estados de daño, ¿no? Ahora, entre los estados de daño que uno ve, por ejemplo, lo que uno dice, o sea, la forma en la cual uno lee los estados de daño es mediante estas diferencias, ¿no? O sea, el porcentaje que se da hasta acá menos el porcentaje que se da hasta acá es 52%. Entonces, la probabilidad de que sea un estado de daño moderado, como se ve aquí, es de un 52%. Entonces, digamos, esto es básicamente lo que yo tengo, ¿no? La probabilidad de que sea un daño completo para un sismo ocasional, ¿no? Es de un 3.5, ¿no? La probabilidad de que sea un daño extensivo para un sismo ocasional es de un 12.5, ¿no? La probabilidad de que sea un daño ligero para un sismo ocasional es de un 30%, ¿no? Entonces, digamos que para un sismo ocasional el daño se estaría encontrándose
O sea, lo más representativo sería un daño moderado, pero digamos que podría estar por ahí, ¿no? Entre ligero y moderado. Si uno va a revisar para lo que son, para lo que ya vendría a ser un sismo raro, ¿no? Que sale una deriva ya de 9 por 1000, y uno lee esta gráfica nuevamente, uno ve de que si bien es cierto, lo más representativo es el daño moderado, también hay un porcentaje importante que es un daño extensivo, ¿no? Entonces acá uno puede comentar, ¿no? Que bueno, el principal daño, ¿no? Se estaría encontrándose, ¿no? Entre un daño moderado y un daño, y un daño extensivo. Ahora nosotros podemos seguir revisando. Y lógicamente, digamos, cada estado de daño, yo digo daño ligero, daño moderado, daño extensivo y daño completo, según en Hasus tiene una descripción, ¿no? Que básicamente te habla acá en función de la grieta, de cuáles son las formas de la grieta, si es que se pierde el recubrimiento, si es que hay algún tipo de pandeo local de las barras de refuerzo que se encuentran en los extremos, ¿no? Entonces, digamos, acá hay una pequeña mención de lo que significa cada estado de daño. Entonces, digamos que de esta forma uno se puede ya dar cuenta, ¿no? De ante qué estado de daño uno se estaría encontrándose, y de esta forma uno obtendría, entre comillas, digamos que ya cierto nivel de desempeño. Bueno, ahora vamos a seguir revisando un poco de cuáles son estas formas en las cuales uno puede seguir calculando el daño, ¿no? Y entendiendo un poco más esto. Otra de las formas es mediante el SEAO Visión 2000, ¿no? El cual básicamente funciona para un análisis no lineal estático, y creo que es más conocido por todos, y aunque sea algo que no es, digamos, es un poco antiguo, no es algo que, digamos, vaya a funcionar siempre, ¿no? Entonces, aquí también se coloca, ¿no? De cierta forma para que uno también pueda visualizarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá básicamente primero se tiene que tener la curva de capacidad, ¿no? Esta curva de capacidad, luego se va a trazar esta recta de color negro, que es una recta bilineal, que lo que cumple es el principio de energía, o sea que la área que está en el interior sea igual al área que se encuentra en el exterior. De esta forma se forma esta curva de color negro, y se le coloca desde la parte cero hasta la parte elástica, donde se vuelve ya esta recta bilineal, delta E como que un delta elástico, y la parte plástica como un delta P, que digamos es la parte plástica, ¿no? Entonces esta parte plástica acá se lanza como 0.3, 0.3, 0.2 y 0.2, ¿no? Entonces digamos, si mi respuesta de la estructura está por acá, ¿no? Digamos, yo diría, pucha, mi edificio está en colapso, ¿no? Pero si se encontraría por acá, diría, bueno, mi edificio está en resguardo de vida, ¿no? Entonces, si nosotros regresamos aquí, por ejemplo, y vemos, ¿no? Acá también tenemos nuestra respuesta, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, el sismo ocasional ha caído por acá, lo cual implicaría que es completamente funcional, mientras que el sismo raro quedaría dentro de funcional, ¿no? Entonces, aparentemente de esta forma, digamos, se habría acabado ya la teoría, ¿no? Entre comillas, porque luego también hay otra forma en la cual se puede corroborar el daño, pero que no se coloca acá en la parte, o que yo no lo coloqué en la parte teórica, pero que también se podría poner. Por ejemplo, es dar algunos criterios sobre qué es lo que significan estas deformaciones. Pero bueno, yo directamente ya lo apliqué. Y otra forma es mediante el ATC 40, viendo cuáles son las rotaciones que se encuentran normadas, ¿no? Y no solamente en el ATC, ¿no? También en el AC 4117. Ahora, esto, digamos, se hubiera podido haber aplicado con mucha facilidad, revisando cuál es el muro que tiene más daño, ¿no? Se revisa que el muro que tiene más daño, se ve cuánto rota este muro, y acorde a lo que ahorita vamos a ver, por ejemplo, acorde a su valor de cortante, a su valor de área de acero, a su carga axial que tenga, a sus dimensiones, a sus reforzamientos, si es que se encuentra confinado en los extremos o si es que no se encuentra confinado en los extremos, se le puede dar algunos valores de rotación, y revisar si es que dicha rotación es de resguardo de vida, o si es que esa rotación es de ocupación inmediata, o si es que estamos en una estabilidad estructural, ¿no? En el límite de una estabilidad estructural. Y de forma similar esto también pues, se presenta en el capítulo 10, ¿no? Acá también pueden buscarlo, que también tiene una fórmula bastante similares, al menos en lo que viene a ser placas, tiene formas similares, así que de forma similar también se ve cuánto es que rotan los elementos estructurales y se le coloca cuánto es el desempeño, ¿no? En este caso no se le ha realizado ello, porque habría que compararlo con otras cuestiones que, digamos, era lo que solicitaba básicamente, ¿no? Que por cuestiones particulares no lo puedo comentar, pero digamos que otra de las formas es aplicando esto, ¿no? Y ojo, estos de acá sí se ven en los cursos, ¿no? En los cursos se muestran mediante la TC, mediante la ACE, ¿no? Entonces, por ahí que eso lógicamente sí van a verlo en el curso, y que es bastante válido porque se encuentra normado. Entonces, eso sería otra forma que no se ha tomado, ¿no? Adicionalmente, como les mencioné, había una especie de viga que habría que hacerle un ensayo, ¿no? Así que previamente hubo un modelo computacional, ¿no? El cual intentaba, digamos, simular esta viga, ¿no? Y entonces, como tenía algunas particularidades esta viga, fue que se realizó una calibración y se comparó, digamos, cuál era la respuesta del ensayo frente a la respuesta del modelo computacional, para poder plantear un tipo de rótula
concentrada para dicha viga y pueda representar la parte elástica, la parte postfluencia, la parte de degradación, el desplazamiento final y también el valor de cortante máxima. Lo que me pareció personalmente bastante interesante era de que, por ejemplo, vamos a dibujarlo acá. Fue esto más o menos, ¿no? Tenía más o menos esta viga, que era de 1,80 m, ¿no? Y lo máximo que llegaba esta viga era 70 centímetros. No, perdón, 13 centímetros. Lo cual, según el software, llegaba a una rotación de 72, creo, más o menos, por 1000, ¿no? Entonces, estos 13 centímetros eran iguales a 72 entre 1000 multiplicado por su longitud, que sería de 180. Entonces, si uno hace 72 entre 1000 multiplicado por 180 sale 13 centímetros. Entonces, más o menos de esta forma también, digamos, algunos escuchan rotación y no saben a qué se refiere, ¿no? Y digamos acá pueden ver ya una relación entre lo que rota, ¿no? Que se le puede multiplicar por su brazo y se tiene pues el desplazamiento horizontal, ¿no? Y se ve que esta viga podía llegar hasta una rotación de 72 por 1000 al colapsar. Y por ejemplo en el ACE se habla de una rotación de 50 por 1000 aproximadamente en el colapso, ¿no? En el mejor de los casos llega hasta 50 por 1000. Entonces eso es algo que me pareció, digamos, interesante, ¿no? En que se podía llegar a más, ¿no? De lo que mencionaba la norma, lógicamente tiene que tener un factor de seguridad, ¿no? Pero digamos es algo que no se puede ver a diario, ¿no? Es algo que hayan en ensayos, lo cual no es muy usual, ¿no? Entonces acá básicamente, ¿no? Uno dice, bueno, ahora que ya he calibrado esta parte, ¿no? Puedo ya tener yo mi edificio, ¿no? Ahí ya más o menos real, ¿no? Digamos, no se han calibrado los muros, ¿no? Digamos, no se han calibrado entre comillas, ¿no? Porque por ejemplo tengo un curso en el cual habla sobre calibración, ¿no? Que es este de acá, mediante 2 tipos de plasticidades. Entonces, lógicamente, yo sé más o menos cómo es que trabaja el software y de qué forma puedo hacer que vaya a representar elementos estructurales, ¿no? Convencionales, ¿no? En este caso, como les mencioné, una vía que tiene una particularidad y por ello se necesitaba realizar un ensayo. Entonces acá es un poco de lo que ya se había comentado, se realizó su curva de capacidad, ¿no? La curva de capacidad, su respuesta frente a un sismo, se colocó sus valores de deriva, se le hizo una sectorización acorde al CAO Visión 2000, si bajamos más abajo se formularon las curvas de fragilidad para poder saber cuál es el porcentaje de cada uno, tanto para el sismo ocasional como para el sismo raro, y también se observó el daño a tracción y también a compresión de los elementos estructurales, tanto para un sismo ocasional como para un sismo raro, ¿no? Aquí lo que uno ve es que si hubo spalling o no hubo spalling, ¿no? Cuando más o menos hay spalling, cuando hay una pérdida de resistencia en el concreto, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que está en su pico, pero que ya está a punto ya de perder resistencia, digamos, estaría como que iniciando el spalling, ¿no? El spalling es la pérdida de recubrimiento, ¿no? O sea, que hay explosiones, ¿no? Y hay unas grietas fuertes, ¿no? Entonces, digamos, visible, ¿no? Ahora, por la parte a tracción, ¿no? Lo que principalmente yo veo es que si ya se ha traccionado el concreto, que es aproximadamente a 1 por 1000, ¿no? Mientras que inicia la fluencia en un 2.1 por 1000. Todo el tema de cómo generar curvas de fragilidad son temas que también tenemos un curso en el cual te enseñamos 3 formas de cómo calcular estas curvas de fragilidad, ¿no? Tanto mediante el daño acorde a las deformaciones, acorde a la curva de capacidad, mediante una norma europea y mediante JASUS también. Entonces, les comento, ¿no? Para un poco enmarcar que lo que se realiza en un informe no es que no sea algo teórico o algo que se encuentre normado, ¿no? O algo que sea visible, que yo pueda ver en algún lado. Entonces, por acá, yo les cuento, ¿no? Bueno, también paciente cherry pasado, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, uno ve que hay cierta rotación, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que mi rotación es de 4.9 por 1000. Si yo lo multiplico por el brazo, que era de 180 centímetros, puedo llegar a un desplazamiento de 0.882, ¿no? Entonces, como yo lo he ensayado, yo sé cuánto es el daño, ¿no? Yo sé cuánto es el daño, y creo que más o menos el daño se puede ver por aquí, ¿no? O sea, más o menos se amplían grietas en esta zona, ¿no? No puedo comentar exactamente por qué en esta zona, porque era por la particularidad que tiene, pero a lo que quiero llegar es que si yo sé cuánto se ha desplazado, también puedo visualizar, digamos, en la vida real cuánto es ese daño, porque yo sé cuánto rota, si sé cuánto rota, sé cuánto se desplaza, y si sé cuánto se desplaza en el ensayo, yo lo coloco 10 milímetros, le tomo foto, 20 le tomo foto, 30 le tomo foto, o si no, 10, 20, 40 y le tomo foto, entonces de esa forma yo puedo saber cuánto es el daño, ¿no? Entonces yo puedo saber así de verdad, ¿no? Digamos, cuánto vendría a ser el daño. Por ejemplo, este es un daño ya cuando se mueve 20, bueno, no sé tanta la diferencia, pero en teoría es un poquito más ancho, esas grietas y se aleja un poco más para la otra zona. Entonces, acá se muestra cuál sería el daño en vigas, porque, o sea, y de forma con fotos y todo, porque existen ensayos, ¿no? Entonces, luego se realiza un análisis no lineal dinámico, el cual pues tiene 3 registros, ¿no? Digamos que estos 3 registros son 3 porque la norma peruana
se te menciona que como mínimo son 3, ¿no? Entonces, de los 3, independientemente de cuál sea, uno toma el máximo, ¿no? O sea, el valor máximo de deriva, el valor máximo de desplazamiento, el valor máximo de cortante. Adicionalmente, ¿no? Se muestra el valor del análisis no lineal estático, como para ver en qué se estarían pareciendo, ¿no? Entonces, en términos de desplazamiento, vemos que el análisis no lineal estático tiene un valor bastante similar al que se presenta en el análisis no lineal tiempo-historia. Pero cuando vemos los valores de fuerza, vemos que en términos de fuerza, sí no es que sean similares, sino que hay una diferencia grande, porque es 2.5 veces aproximadamente el valor máximo, ¿no? Entonces, si bien es cierto para valores de desplazamiento es correcto, para valores de fuerza pues, no lo es, ¿no? Entonces, por acá se muestra, ¿no?, cuál es esta deriva, ¿no?, y cuál es este límite de la norma, ¿no?, deriva máxima y límite de la norma, ¿no? Entonces, acá se ve que esto excede, digamos, que la norma, pero lógicamente sí, es que no es porque esté mal, ¿no? O sea, a mi parecer el edificio se encuentra bien dentro de un daño moderado, pero digamos que la norma te permite muy poquitito, ¿no?, un 8.75 de deriva, es bien poquito, ¿no? Y si el edificio es dúctil, peor, en el caso de edificios de muros, así que, ¿no?, por ahí que tiene buena densidad, y no es tanto, pero en el caso que el edificio fuera de puro pórtico, ¿no?, digamos, bueno, que ya no sé si es de puro pórtico, sí salta, ¿no? Pero igual, de todas formas, es muy poquito, ¿no? Creo que en función de las derivas no se tiene que analizar, ¿no?, sino en función de las deformaciones, en función de qué tanto rota, similar a como se plantea en esta norma de Chile, que se llama Achicina. Entonces ahí sí van a revisar, voy a hacer un video después con esta norma también, un poco haciendo unos comentarios, ¿no? Entonces bueno, por ahí más o menos va. Acá se muestra para el que tiene desplazamientos más largos cómo es, digamos, el cambio del desplazamiento en función del tiempo, también la cortante basal, y de forma similar a como ya habíamos comentado, también se ven cuáles son los daños en fibras, ¿no?, en las fibras más esforzadas, y también en la viga, ¿no? Ahora nuevamente se observa también por casos, porque ahora ya la deriva era un poquito más, ¿no? Entonces, por último, en la norma peruana, en el artículo 30, en el artículo 30.3.2, se habla de que se puede dividir acá para revisarlo por resistencia entre dos, y lo que se hace es que se hace un cálculo de cada puntito de cada placa, de cuántas veces se repite, cuánta es la resistencia de cada placa y cuáles son las fuerzas sísmicas que hay para cada registro, ¿no? Los que tienen puntitos es porque son los que están en la dirección Y lo que se ha analizado es en la dirección X. Entonces por eso es que algunos muros no se han revisado. Entonces básicamente se ve que todos los muros pasan. Ahora en las normas, que son normas de normas extranjeras, no hay pues no hay una revisión por corte. Todas están basadas en función del desplazamiento, lógicamente siempre y cuando hablemos de elementos que son esbeltos, ¿no? O sea, en elementos que son esbeltos, su falla es a flexión. Entonces lo que hacen las normas es que lo van a revisar en función de qué tanto rotan, pero no hay una revisión por cortante, ¿no? Aparte de que de cierta forma eso sí influye, porque también depende de la cortante, se va a ver pues qué tanta rotación uno le permite, ¿no? Pero a lo que yo quería llegar es que no hay esta revisión así como tal, ¿no? Que básicamente yo la he puesto debido a que es algo que se menciona en la norma E030. Entonces por eso es que yo lo he puesto, ¿no? Porque normalmente cuando son proyectos que son de Perú, pues tienes que revisar de que se cumpla lo que se va a sostener en tu país, ¿no? Lo que más o menos están viendo, ¿no? Que eso cumpla, ¿no? Entonces, bueno, luego ya sigue ya las conclusiones, ¿no? Que básicamente habla sobre lo mismo que ya he comentado, ¿no? El daño básicamente moderado, cumple tal, ¿no? Entonces, bueno, si tienen alguna duda pueden dejarla ahí en la caja de comentarios, ¿no? Encantado de recibir sus dudas, ¿no? Y espero que les haya ayudado un poco, ¿no? Viendo qué es lo que lleva un informe, ¿no? Un poco viendo ese tema que no es muy tocado, tampoco he visto ningún video al respecto, así que espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente video.